Cuba desafía a Estados Unidos en un giro desafiante en el tablero político internacional. Cuba se alza en una muestra de resistencia sin precedentes contra la hegemonía de Estados Unidos. En una jornada cargada de tensión histórica, cientos de miles de cubanos marcharon frente a la embajada estadounidense en La Habana, liderados por el presidente Miguel Díaz-Canel y el emblema revolucionario Raúl Castro. Este acto no solo denuncia el asfixiante bloqueo económico que Washington mantiene desde 1962, sino también desafía la renovada amenaza de Donald Trump, cuyo inminente regreso a la Casa Blanca promete endurecer aún más las sanciones. La manifestación adquiere una dimensión crítica al contextualizar el impacto directo del embargo, falta de alimentos, medicinas y combustibles que han llevado al país a una crisis humanitaria sin precedentes. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Jaque a Trump. Cientos de miles de cubanos tomaron las calles de La Habana en una manifestación multitudinaria que se concentró frente a la Embajada de Estados Unidos. Liderados por el presidente Miguel Díaz-Canel y el legendario Raúl Castro, quien a sus 93 años sigue siendo un símbolo vivo del poder revolucionario, la marcha fue una respuesta desafiante al bloqueo comercial impuesto por Washington. Esta medida, vigente desde 1962, ha sido endurecida en los últimos años, con 243 sanciones adicionales implementadas por Donald Trump durante su primer mandato, incluida la reincorporación de Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo. Marchamos ya para decir al gobierno de Estados Unidos: dejen al pueblo cubano vivir en paz, proclamó Díaz-Canel desde la tribuna antiimperialista, un espacio emblemático de resistencia en la costanera del malecón habanero. Las palabras del mandatario resonaron con fuerza entre la multitud que ondeaba banderas y coreaba consignas como «Tumba el bloqueo» y «No somos terroristas, sácanos de la lista». Entre los manifestantes, historias de lucha y resistencia se entrelazan con el descontento generalizado por las severas limitaciones económicas que afectan a la isla. El impacto del bloqueo en la vida diaria de los cubanos es incuestionable. Díaz-Canel denunció que las sanciones no solo obstaculizan transacciones financieras, sino que también restringe el acceso a alimentos, medicinas, combustibles y otros suministros esenciales. Cuando se persiguen e impiden transacciones financieras, se le está negando al pueblo de Cuba la posibilidad de sobrevivir, afirmó el mandatario, subrayando que el año 2024 ha sido uno de los más difíciles para la isla. Desde hace 4 años, Cuba enfrenta una de las peores crisis económicas de su historia reciente. La combinación de escasez de alimentos y medicinas, apagones frecuentes y una emigración sin precedentes ha llevado al país al límite. Según estimaciones oficiales, unas 700,000 personas participaron en la marcha. Aunque este número no pudo ser verificado de manera independiente, Rogelio Sabiñe, jefe de transporte en una empresa estatal, expresó el sentimiento de muchos. Prácticamente estamos ahogados por el imperialismo y necesitamos que nos abran las puertas para poder hacer comercio con todos los países del mundo. La incorporación de Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo ha sido particularmente devastadora. Esta designación, que coloca a la isla junto a naciones como Irán y Corea del Norte, bloquea el acceso a mercados internacionales y desincentiva la inversión extranjera. Durante el mandato de Joe Biden, las esperanzas de un alivio significativo se desvanecieron rápidamente, ya que el demócrata apenas modificó las sanciones
heredadas de Trump, dejando intactas muchas de las restricciones más severas. El trasfondo histórico del bloqueo comercial entre Estados Unidos y Cuba es crucial para comprender la magnitud de la tensión actual. Desde su imposición en 1962, como respuesta a la expropiación de propiedades estadounidenses tras la Revolución de 1959, el embargo se ha mantenido como uno de los más largos de la historia moderna. Aunque el acercamiento diplomático promovido por Barack Obama entre el 2014 y 2017 generó expectativas de cambio, las acciones de Trump revirtieron muchos de estos avances, consolidando un bloqueo que, según la narrativa oficial estadounidense, busca presionar al régimen cubano hacia reformas democráticas y respeto a los derechos humanos. Sin embargo, para el gobierno cubano estas medidas son percibidas como un acto de agresión directa. La marcha del pueblo combatiente contra el bloqueo y la permanencia de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo no solo fue una demostración de resistencia, sino también una herramienta de propaganda interna en un momento crítico. A pesar de las dificultades económicas, el régimen cubano ha utilizado estos eventos para reforzar su narrativa de unidad y lucha contra el imperialismo yanqui. El papel de Raúl Castro en la marcha fue especialmente simbólico. A pesar de su retiro oficial en el 2021, su presencia en la cabecera del evento junto a Díaz-Canel envía un mensaje claro de continuidad y resistencia. Esta movilización no es solo por Cuba, es por la dignidad de todos los pueblos que enfrentan la prepotencia imperial, afirmó Castro en una breve intervención que emocionó a la multitud. El bloqueo también ha tenido implicaciones más allá de las fronteras cubanas. La postura de Estados Unidos ha sido criticada por numerosos países y organismos internacionales, incluido el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En repetidas ocasiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado resoluciones pidiendo el fin del embargo, con el apoyo casi unánime de la comunidad internacional. Sin embargo, estas peticiones han sido ignoradas por sucesivas administraciones estadounidenses que argumentan que el bloqueo es una herramienta legítima para promover el cambio en la isla. En el contexto actual, con Donald Trump a punto de regresar a la Casa Blanca, las perspectivas de un alivio son inciertas. Su retórica durante la campaña electoral sugería una disposición a endurecer aún más las sanciones, en línea con su postura de máxima presión hacia gobiernos considerados hostiles. Esto plantea un futuro aún más sombrío para la economía cubana, que ya enfrenta una contracción sin precedentes. A pesar de las dificultades, el pueblo cubano ha demostrado una resiliencia notable. La marcha en La Habana fue una muestra de esta determinación, pero también un recordatorio de las profundas divisiones que persisten entre el gobierno y una parte significativa de la población que cuestiona las políticas del régimen. La emigración masiva que ha alcanzado niveles históricos en los últimos años es una señal clara del descontento y la desesperanza que prevalecen en amplios sectores de la sociedad cubana. En definitiva, la justificación del bloqueo como medida para presionar al régimen cubano hacia reformas democráticas sigue siendo un tema de intenso debate. Mientras Estados Unidos defiende su política como una respuesta a las violaciones de derechos humanos y el apoyo al terrorismo, el gobierno cubano la condena como un acto de guerra económica. En este complejo escenario, la lucha por el futuro de Cuba continúa siendo una batalla entre narrativas enfrentadas donde cada acción y cada palabra tienen el potencial de alterar el curso de la historia. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar,
tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.